Bienvenidos a mi canal. Yo soy, tu nombre, y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, honestamente, me tiene con los pelos de punta. Y es que el mundo de las celebridades, amigos, nunca deja de sorprendernos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues, del triángulo amoroso más comentado de los últimos tiempos, del drama que ha incendiado las redes sociales y que ha mantenido a todos pegados a la pantalla, Andercel, Kerem Bürsin, bueno, la supuesta celosa en cuestión. Sí, vamos a analizar a fondo la relación de Hande y Kerem, los protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, y vamos a desentrañar si realmente existe esa celosía de la que tanto se habla. ¿Hay pruebas? Claro que sí. Y aquí las vamos a analizar todas, sin dejar nada en el tintero. Así que, si te interesa saber qué está pasando en la vida de estos dos bombones turcos, si quieres enterarte de los rumores, las indirectas, las fotos sospechosas y todo el chisme jugoso que rodea a esta pareja, este es el lugar indicado. Pero antes de empezar, y para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que preparemos, quiero que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y así no te perderás nada de lo que vamos a contar. Es gratis y me ayudarías muchísimo. Suscríbanse. ¡Ya! Vamos. Eso. Perfecto. Empecemos con el chisme. Arrancamos. Para entender bien el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Andercel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, se conocieron en el set de grabación de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, parecía que las chispas volaban en cada escena. Y lo que empezó como una relación profesional, rápidamente se convirtió en algo más. Mucho más. Los paparazzi los captaron juntos, de la mano, paseando, compartiendo momentos íntimos. Fue el romance del momento. Y los fans, obvio, enloquecieron. Todos amábamos a esta pareja. La serie, con su trama romántica y sus paisajes idílicos, catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Sus nombres resonaban en todas partes, y su relación fuera de la pantalla solo alimentaba la adoración de los seguidores. Pero, como en todo buen drama, la felicidad no dura para siempre. Rumores, especulaciones, fotos borrosas. Empezaron a circular rumores sobre supuestos problemas en la relación. Indirectas en redes sociales, comentarios que parecían dirigidos a alguien en particular. Todo alimentaba la intriga. Y, claro, las teorías de la celosía comenzaron a tomar fuerza. La atención mediática, constante y a veces implacable, comenzó a ejercer presión sobre la pareja. Cada paso, cada gesto, cada comentario era analizado al milímetro, alimentando la especulación y la incertidumbre. ¿Y qué es lo que nos lleva a hablar de celos? Bueno, hay varios elementos que han alimentado esta teoría. El primero, y el más obvio, es la popularidad y el éxito de ambos actores. Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y su trabajo los expone constantemente a interacciones con otros actores y actrices. Las grabaciones de series, películas, eventos. Todo esto implica conocer y trabajar con otras personas. El mundo del espectáculo, con sus exigencias y tentaciones, es un caldo de cultivo para el drama y la especulación. La cercanía con otros compañeros de trabajo, las escenas románticas, las giras promocionales, todo contribuye a la percepción de posibles rivalidades o, en este caso, de celos. Luego, tenemos la propia personalidad de cada uno. Algunos dicen que Hande es una persona muy reservada y que, a veces, puede ser un poco desconfiada. Kerem, por su parte, es conocido por ser muy sociable y carismático, lo cual, en algunos casos, podría haber sido interpretado de manera equivocada. La diferencia en sus personalidades, aunque atractiva en un principio, podría haber generado roces con el tiempo. La necesidad de privacidad de Hande,
en contraste con la naturaleza extrovertida de Kerem, pudo haber creado una dinámica compleja y propensa a malentendidos. La compatibilidad de personalidades, a menudo subestimada, juega un papel crucial en cualquier relación, y en el mundo del espectáculo, donde la exposición pública es constante, esta compatibilidad se vuelve aún más importante. Y, por supuesto, las redes sociales. Benditas redes sociales. Instagram, Twitter. Son un arma de doble filo. Por un lado, nos mantienen informados y nos permiten estar cerca de nuestros ídolos. Por otro, son un caldo de cultivo para los rumores, las especulaciones y los malentendidos. Una simple foto, un me gusta, un comentario. Todo puede ser analizado y sobreinterpretado. Las redes sociales, con su inmediatez y falta de contexto, amplifican cualquier rumor o especulación. Los fans, ávidos de noticias, analizan cada detalle, cada interacción, buscando pistas que confirmen sus teorías. Los me gusta de Kerem a fotos de otras mujeres, por ejemplo, se convertían en noticia, alimentando la idea de la supuesta celosía. Pero, ¿qué pruebas concretas tenemos para afirmar que Andercel estaba celosa de Kerem Bürsin? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Analicemos con detalle las evidencias que se presentaron en su momento y cómo influyeron en la percepción pública de la relación. *** Prueba número 1. Las fotos y vídeos con otras mujeres. *** Kerem Bürsin, como decíamos, es un hombre muy atractivo y con mucho éxito. Y, como es natural, ha tenido contacto con otras actrices y modelos. Fotos con compañeras de trabajo, vídeos promocionales, eventos. Todo ha sido analizado con lupa. Los fans más observadores, y los medios de comunicación, no tardaron en señalar ciertas imágenes en las que la cercanía entre Kerem y otras mujeres parecía un poco sospechosa. Gestos, miradas, comentarios. Todo era susceptible de ser interpretado como una señal de algo más que amistad. En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, una foto mal interpretada puede desatar un torbellino de rumores. La cercanía en eventos, las poses en fotografías y la complicidad con otras actrices fueron elementos que generaron controversia. Por ejemplo, se filtraron fotos de Kerem con una coprotagonista en una serie, donde se les veía compartiendo risas y miradas cómplices. Aunque no había nada explícito que indicara una relación romántica, la cercanía entre ellos fue suficiente para que los fans y los medios especularan sobre un posible romance. Los comentarios en redes sociales se dividieron, algunos defendiendo a Kerem y argumentando que era normal la cercanía entre compañeros de trabajo, y otros acusándolo de ser infiel o de no respetar a Ande. Esta situación generó tensión y alimentó la idea de los celos por parte de Ande. Los vídeos promocionales, donde Kerem interactuaba con otras actrices, también fueron objeto de análisis. Cada sonrisa, cada abrazo, cada comentario se interpretaba como una señal de algo más que amistad. La exageración mediática y la necesidad de generar contenido para mantener el interés del público contribuyeron a inflar la importancia de estas interacciones. *** Prueba número 2. Las indirectas en redes sociales. *** Las redes sociales, como ya mencionamos, son el terreno perfecto para las indirectas. Algunos seguidores de Ande y Kerem aseguran que han detectado algunas publicaciones y comentarios que podrían estar dirigidos el uno al otro. Mensajes enigmáticos, frases que evocaban la desconfianza o el dolor. Todo esto alimentaba la teoría de la celosía. Es cierto que es difícil saber con certeza si estas indirectas realmente se referían a algo o a alguien en concreto. Pero, para muchos, eran una clara señal de que algo no andaba bien. Ande, conocida por su discreción, no solía publicar abiertamente sus sentimientos. Sin embargo, algunos mensajes enigmáticos en su cuenta de Instagram llamaron la atención. Una frase sobre la confianza traicionada,
una cita sobre la lealtad o una foto con una leyenda que evocaba la decepción. Estos mensajes, aunque ambiguos, fueron interpretados como indirectas dirigidas a Kerem, y alimentaron la especulación sobre una posible crisis en la relación. Por otro lado, algunos seguidores de Kerem notaron que él, en ocasiones, respondía a estos mensajes con frases igualmente enigmáticas, lo que sugería una comunicación a través de indirectas. Esta dinámica, aunque común en las redes sociales, en este caso particular, se convirtió en la comidilla de los medios y de los fans, que analizaban cada palabra en busca de pistas sobre lo que realmente estaba sucediendo. Los comentarios de amigos y familiares también fueron objeto de análisis. Algunos allegados a Hande publicaron mensajes en apoyo a la actriz, mencionando la importancia de la honestidad y la lealtad, lo que se interpretó como una indirecta hacia Kerem. Estos comentarios, aunque no confirmaban nada, avivaron las sospechas y reforzaron la idea de una posible traición o desconfianza. Prueba número 3, la actitud de Hande en eventos públicos, Otro de los puntos que se mencionan para sustentar la supuesta celosía es la actitud de Hande en algunos eventos públicos. Se dice que, en ocasiones, se mostraba distante y fría con Kerem, o que evitaba ciertas situaciones que implicaban demasiada cercanía con otras personas. No obstante, es importante tener en cuenta que cada persona tiene su propia forma de ser y de comportarse en público. Y, por supuesto, también es posible que Hande simplemente estuviera cansada, que no se sintiera cómoda o que estuviera pasando por un mal momento personal. En eventos públicos, las cámaras siempre están puestas sobre las celebridades, y cualquier gesto es susceptible de ser interpretado. En varias ocasiones, se observó una aparente frialdad entre Hande y Kerem. En algunas fotografías, se les veía separados, sin interactuar, o con expresiones serias. Estos detalles fueron analizados minuciosamente por los medios, que especularon sobre un posible distanciamiento. Por otro lado, se observó que Hande, en algunas ocasiones, evitaba ciertas situaciones que implicaban demasiada cercanía entre Kerem y otras mujeres. Por ejemplo, se rumoreaba que no se sentía cómoda con la cercanía de Kerem con ciertas compañeras de trabajo, y que lo hacía saber a través de su actitud. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, y que, como cualquier persona, pueden tener días buenos y días malos. La presión mediática, el cansancio y el estrés pueden influir en su comportamiento en público, y no siempre reflejan la realidad de su relación. Sin embargo, la constante exposición a las cámaras y la necesidad de mantener una imagen pública positiva dificultan la posibilidad de mostrarse tal como son. Prueba número 4, las declaraciones de personas cercanas, Los testimonios de personas cercanas a la pareja siempre son importantes, y en este caso no fue diferente. Algunos amigos y conocidos de Hande y Kerem han hecho ciertos comentarios que han alimentado los rumores sobre la supuesta celosía. Aunque, claro, no se pueden tomar como una prueba definitiva, porque nadie sabe realmente qué es lo que ocurre dentro de una relación. Las declaraciones de personas cercanas a la pareja, aunque no son pruebas irrefutables, siempre generan controversia y alimentan la especulación. Los amigos y familiares, al ser testigos de primera mano de la dinámica de la relación, pueden tener una visión más clara de lo que sucede. En algunos medios, se publicaron declaraciones anónimas de supuestos amigos de Hande, donde se afirmaba que ella estaba muy molesta por la cercanía de Kerem con otras mujeres. Estos comentarios, aunque no tenían una fuente verificable, fueron tomados como evidencia de la supuesta celosía. Por otro lado, se publicaron entrevistas a amigos de Kerem, donde se defendía su comportamiento y se restaba importancia a los rumores. Estas declaraciones, aunque contrarias, generaron aún más debate y alimentaron la especulación sobre la situación. Es importante señalar que, en la mayoría de los casos, las declaraciones de amigos y familiares son interpretaciones subjetivas de lo que sucede en la relación, y no siempre reflejan la verdad. Además,
Las fuentes anónimas pueden ser poco fiables, ya que pueden tener intereses ocultos o buscar publicidad. Pero, ¿y si todo fuera un malentendido? Es importante tener en cuenta que, a pesar de todas estas pruebas y especulaciones, no existe una evidencia definitiva que confirme que Andercel fuera celosa de Kerem Bürsin. Como siempre ocurre en estos casos, hay múltiples factores que pueden influir en la percepción de las cosas. Es posible que la celosía no fuera la causa principal de los problemas en la relación, y que otros factores, como las exigencias de sus carreras profesionales, la presión mediática o la falta de tiempo, fueran más relevantes. Las relaciones sentimentales son complejas y multifacéticas, y es imposible entenderlas completamente desde fuera. Tal vez, la relación entre Hande y Kerem simplemente no funcionó. Tal vez, las exigencias de sus carreras profesionales, la presión mediática o la falta de tiempo terminaron por desgastar la relación. Y, aunque la celosía pueda haber sido un factor, no necesariamente fue el único ni el más importante. La distancia física, los compromisos laborales, las diferencias en las prioridades y la falta de tiempo para compartir momentos juntos pueden haber sido factores más relevantes que los celos. También es posible que todo haya sido una exageración de los medios y de los fans. Quizás, algunas situaciones fueron interpretadas de manera errónea, o se les dio más importancia de la que realmente tenían. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones están a la orden del día, y muchas veces se magnifican las cosas para generar más interés y vender más noticias. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y con el objetivo de generar audiencia, a menudo exageran los rumores y crean historias sensacionalistas. Los fans, por su parte, se dejan llevar por la emoción y la fantasía, y a menudo idealizan a las celebridades, lo que puede generar expectativas irreales. El final de la historia, y el futuro Como sabemos, Andercel y Kerem Bürsin, finalmente, decidieron tomar caminos separados. Aunque nunca confirmaron públicamente los motivos de su ruptura, los rumores sobre la celosía siempre estuvieron presentes. La noticia de la ruptura, aunque esperada por algunos, causó un gran impacto en los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, especulaciones y teorías sobre lo que realmente había sucedido. Los medios de comunicación, por su parte, se apresuraron a buscar declaraciones y testimonios de personas cercanas a la pareja, con el objetivo de obtener más detalles sobre el final de la relación. Actualmente, Andercel está felizmente enamorada de Hakan Saban, un empresario turco. La relación de Hande con Hakan, aunque también es objeto de interés mediático, parece más tranquila y discreta. Ambos comparten una vida social activa y han sido vistos juntos en diversos eventos y viajes. Los medios han destacado la felicidad de Hande y la estabilidad de su relación. Kerem Bürsin, por su parte, sigue soltero, enfocado en su carrera profesional y en sus proyectos personales. Kerem ha mantenido una actitud discreta en cuanto a su vida personal, y se ha dedicado a sus proyectos profesionales. En los últimos tiempos, se le ha visto participando en diversas series y películas, y ha mantenido una relación cercana con sus seguidores a través de las redes sociales. Lo que sí es seguro es que ambos han seguido adelante con sus vidas, y que, a pesar de todo, conservan el cariño y el respeto mutuo. Y, aunque el drama de su relación haya llegado a su fin, siempre quedará en la memoria de los fans. La relación entre Hande y Kerem, con sus momentos de felicidad, sus rumores y su final inesperado, ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans de Love is in the Air. Hemos analizado las posibles razones que alimentaron la idea de la celosía en la relación entre Andercel y Kerem Bürsin, basándonos en las pruebas y rumores que han circulado en los medios y en las redes sociales. Hemos explorado las fotos con otras mujeres, las indirectas en redes sociales, la actitud en eventos públicos y las declaraciones de personas cercanas.
Hemos debatido sobre la validez de estas pruebas y sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y, sobre todo, hemos tratado de entender qué hay de verdad y qué hay de especulación en esta historia. La historia de Hande y Kerem nos enseña la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo del espectáculo. Los celos, aunque puedan ser un factor en algunas relaciones, no siempre son la causa principal de los problemas. La presión mediática, las exigencias de las carreras profesionales, las diferencias en las personalidades y la falta de tiempo pueden ser factores más relevantes. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, y que tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas de la manera que consideren más oportuna. La especulación y el rumor son inevitables en el mundo del espectáculo, pero es importante analizarlos con cautela y no sacar conclusiones apresuradas. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Andercel era celosa? ¿O creen que todo fue un malentendido? Los leo en los comentarios. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías, y todo lo que quieran comentar sobre este tema. Me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la celosía fue el motivo principal de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores más relevantes? ¿Cómo creen que la presión mediática influyó en la relación? ¿Creen que los medios de comunicación exageraron los rumores? ¿Qué opinan de las redes sociales y su papel en la difusión de rumores y especulaciones? ¿Creen que Hande y Kerem lograron mantener una buena relación después de la ruptura? Compartan sus opiniones y teorías en los comentarios. Estoy ansiosa por leerlas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que si les ha gustado el vídeo, pueden darle un like, compartirlo con sus amigos, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros somos los espectadores.